Y nos vamos directamente hasta la Plaza San Andrés, porque allí se ubica el Árbol de las Palabras, y hasta allí se ha ido nuestro compañero Juan Antonio Ortegón. Seguro que han reparado pocas veces en este monumento. Es la imagen más significativa de una plaza emblemática, muy conocida en Jerez de la Frontera, la Plaza de San Andrés. Y ustedes, amigos de Jerez al Día, se estarán preguntando por qué hemos venido hasta aquí. Incluso les diría o les preguntaría algo. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el primer libro que leyeron en su vida? Hagan memoria, es complicado, ¿eh? Es pregunta de trivia. Es muy importante saber adoctrinar bien a los más pequeños en el mundo apasionante de la lectura. Y además en estos tiempos que corren de posconfinamiento, y quién sabe lo que nos viene a continuación, ¿no? El mundo de la cultura, de la lectura. Pues aquí, en la Plaza de San Andrés, encontramos un lugar que es espléndido, magnífico, para poder desarrollar esa capacidad del amor a un libro. El Árbol de los Libros, una librería que vamos a visitar hoy en Jerez al Día, porque se pone en marcha un taller, una iniciativa que a nosotros, padres y educadores, nos va a facilitar la labor para saber enseñar a un niño a leer un libro. Acompáñenos en Jerez al Día. He de reconocer que al yo plantearles a todos ustedes, espectadores de Jerez al Día, esa pregunta de ¿recuerdan el primer libro que leyeron? Yo sí, cuando era pequeño, tomaba con cariño las páginas de las aventuras de Tom Sawyer, ¿no? De Mark Twain. Pero seguro que no fue el primer libro que leí. Me encantaría recordar ese primer libro, así que nosotros, los adultos, tenemos esa labor, ¿no? Adoctrinar a los más pequeños en el fabuloso arte de la lectura. Y aquí, en Librería Infantil y Juvenil, el Árbol de las Palabras, resulta que se va a poner en marcha un taller fantástico, ¿no? Para nosotros, los adultos. Y voy a preguntarle a Julia, a ver si está por aquí. A propósito, maravillosa puerta. Hola. Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Estaba yo aquí haciéndome una pregunta con los espectadores de Jerez al Día. Yo digo Tom Sawyer, que yo leí de pequeñito, pero ese no fue mi primer libro seguro. ¿Tú te acordarías de cuál fue el primer libro que leíste? Pues supongo que el que te llega al alma son los de cuando somos bebés, de los Tres Cerditos, Caperucita Roja, donde está el lobo feroz, y sobre todo nosotros intentamos que desde muy pequeñitos pues vayamos accediendo al mundo de los cuentos pues de forma diferente. Pero fíjate, ni tú te acuerdas. Sebastián, ¿tú te acuerdas de cuál fue? Nada, no se acuerda, imposible. Bueno, vamos a hacer una cosa, nos metemos en el Árbol de las Palabras, que es un auténtico universo de lectura infantil y juvenil, y si no lo averiguamos, por lo menos marcamos el camino para que los más peques sepan hacerlo. Así que acompáñenme en Jerez al Día, ¿te importa? Entrad para adentro, estáis en vuestra casa. Perfecto, vamos para adentro. Si el pájaro empieza a cantar una nana, tenemos un problema. Creo que, Julia, el pájaro no está vivo. No. Además, es un búho de Harry Potter que lo pusimos ahí en las aulas porque dentro de poco sale un nuevo libro, no de Harry Potter, pero sí de la autora de Harry Potter, y entonces, bueno, pues le hemos hecho un guiño así, metiendo a un búho, el búho mensajero que tenía cada alumno en Harry Potter, pues eso. Y nada, pues hoy aquí os queríamos presentar, pues, que no estamos, muchas veces no sabemos cómo acercar los cuentos a los niños, y no tuvimos mejor iniciativa. Como nos gusta mucho hacer tema de mediación a la lectura, pues este año con el tema del confinamiento pues no podemos hacer tantos cuentacuentos, tantos talleres que hacíamos aquí presenciales, pero el tema online nos está brindando oportunidades de traer autores tan importantes como Mar Venegas, que tiene una empresa que se llama El Sitio de las Palabras, que yo creo que hacemos un tándem muy bueno, y lanzamos una formación para todos los padres, educadores que quieren acercar eso, desde que son muy pequeñitos, desde que son bebés hasta primaria. Y ella de forma magistral pues nos hace adentrarnos en los diferentes formatos de libros, cómo contar, qué contar, y la importancia de las palabras, la magia de las palabras, de cómo su combinación y su melodía hace que se adentren y se aficionen los niños y le despierte ese gusanito por la lectura, que es tan importante. Claro, a ver, fíjense en el nombre, de la nana al cuento.
Si ustedes en casa tienen niños pequeños, se estarán haciendo la pregunta, ¿cuándo es el momento de comprarle tal o cual libro? Porque es cierto que los niños ya, crecen muy rápido y sobre todo intelectualmente toda la tecnología permite que haya como un avance, ¿no? Los niños ya son demasiado precoces. Pero seguro que se estarán preguntando en casa, esos espectadores que tienen pequeños, cómo hacerlo, ¿no? Cómo empezar a iniciar en el mundo de la lectura a los más pequeños de la casa. Pues bueno, los niños, por mucha estimulación que tengan, siguen siendo niños y su disco duro, por así decirlo, va a unas revoluciones mucho más lentas que cuando se es más adulto. Y esos ritmos y esos tiempos hay que respetarlos. Y el cuento y la literatura cumple ese factor, que es que cuando tú eres mayor lees más rápido y te lees libros de diferentes tipos que cuando eres bebé. Los más pequeñitos pues utilizan libros muy visuales, imágenes y textos muy sencillos, pero todos llenos de musicalidad o textos acumulativos. Entonces, bueno, a través de este curso que se organiza desde el Árbol de las Palabras y el Sitio de las Palabras, que su formación es online, con lo cual si tenemos a los críos durmiendo o eres profe y tienes ese hueco de tarde, pues te puedes conectar o verlo después más tarde. Y está muy interesante por el tema ese de acercarnos a la literatura de otra manera, que muchas veces pues no sabemos, pero ya le puedo leer un cuento si tiene meses, pues sí, se le puede leer desde muy pequeñito. De hecho, las nanas, los arrullos son poesía. Entonces, bueno, pues yo creo que es una suerte de contar con Mar Venegas, que es una maestra en ese tema y que está siendo un referente a la hora de adentrarse en la literatura infantil. Y yo no sé si ahora, quizás más que nunca, Julia, en estos tiempos que corren es necesario contar cuentos a los niños, ¿no? Para, no sé si evadirlos de la realidad. Yo creo... A ver, permitir que los niños sigan siendo niños, quiero decir. No, y sobre todo un tema que es fundamental, que a través de los cuentos el niño, y se ha utilizado durante toda la vida, puede madurar esas emociones que él no sabe explicar ni sabe identificar, y que a través del cuento se siente identificado con esa caperucita y esos 3 cerditos ante un lobo o ante algo malo, y entonces aprenden que en la vida hay cosas buenas, pero hay que continuar, empiezan un poco a identificar ese imaginario que muchas veces la realidad no le permite, y sabemos que la fantasía y el tema simbólico es tan importante a esas edades, y el cuento es una función fundamental para ello. Claro, fíjense, quizás hemos tratado a la tecnología como una enemiga de la lectura, del libro físico, pero en este caso es una herramienta fundamental para poder llevar a cabo este curso online, este taller de la nana al cuento, porque va a permitir acercar a muchos adultos aquí en Jerez a una persona que está en Valencia. Claro, Mar vive en Valencia, Mar Venegas, y es una suerte porque, claro, traerla aquí, aparte de los costes del desplazamiento de avión y eso, un poco pues íbamos a limitar las posibilidades de este curso, que puede estar conectado uno del puerto, de Cádiz, de San Fernando o incluso de Madrid, porque es una formación online, con lo cual se puede acceder. Y yo creo que es interesante. Y luego las tecnologías, fijaros que voy a acercarme un momentito. Espérate. Claro, se va a ir un momentito fuera de plano, ahí. Fijaros, esta es una colección que sacó Mar Venegas, ¿sí?, que se llama la colección Cereza, y fijaros como la tecnología no está reñida con el cuento rimado, y al final fijaros que viene un lector QR que te canta el cuento, con lo cual facilita mucho a aquellos que no cantamos muy bien y no sabemos, pues está funcionando muy bien en las guardes, este tipo de lectura, que muchas veces las profesoras no tienen recursos ni se saben muchas canciones o canciones nuevas, y estas están estudiadas para un poco despertar a los niños eso. Sin duda alguna. Bueno, háblanos del curso, si quieres, sujeto por aquí, mientras tienes ese cartel. Pues, ¿a quién va dirigido? ¿A padres, educadores? Exacto, sería dirigido a padres, educadores y a todos que quieren acercar la literatura a los más pequeños, a esos abuelos que se quedan con los niños, o a aquellos que tienen inquietudes de entender los diferentes formatos del libro y cómo adentrarnos en la magia de la literatura. Está orientado a infantil y primaria. Y bueno, pues se accede por varios módulos. La formación sería del 15 al 30 de noviembre y las sesiones en directo sería 16, 19, 23 y 26, de 6 a 8. ¿Qué pasa? Que si esos días no podemos conectarnos, lo bueno que tienen las tecnologías es que se quedan grabadas y después lo podemos ver cuando bien podamos.
¿Y en qué van a consistir esas clases? Pues va a haber una parte teórica y luego es muy interesante porque manda muchos ejercicios, con lo cual nos pone un poco nuestro imaginario a que funcione nuestras neuronas, ¿no? Claro, porque tú fíjate que siempre tenemos esa imagen, el estereotipo, ¿no? ¿Cómo se cuentan los cuentos a un niño? Te acercas a la cama, abres el libro, con un tono dulzón, había una vez, ¿no? Empiezas así, pero realmente ya hay otras muchas maneras, ¿no? Hay muchísimas maneras y te sorprenderá, porque yo cuando conocí a Mar me sorprendió de las diferentes formas y lo divertido que es, que yo creo que muchas veces volvemos a ser un niño y nos ponemos a su altura con estos ejercicios. Hay que meterse en el papel, ¿no? Claro, claro. Y Mar Venegas lo explica muy bien, lo ejemplifica muy bien. Y yo creo que nos va a dar muchos recursos y sobre todo entenderemos mejor cuando te recomienda el librero, hay este libro pero tan pequeño, y veréis cómo sí. Y nos va a enseñar los diferentes formatos. A ver, que las cosas cambian, pero lo de la había una vez, eso no cambia, ¿no? ¿O sí? Bueno, hay muchas formas de introducir y acabar un cuento, pero sí que es verdad que el niño necesita el cerrar y abrir, porque si no se queda con esa intranquilidad. Si no, cuando tú le dejas a un niño pequeñito en suspense, no duerme esa noche, si claro. queremos que duerma. Bueno, y otra cosa que supongo se explicará es, a ver, papás y mamás, cuando se lee un cuento al pequeño, no se puede hacer dormido, porque claro, que te quedas a mitad del cuento, te quedas frito y el niño se queda con las ganas si le provocamos un trauma. Sí, bueno, pero es habitual que el niño acabe de contárselo al padre dando cabeza, ¿no? Efectivamente. Bueno, habrá técnicas, ¿no? Yo creo que técnicas, trucos y sobre todo es una forma la lectura de acercar a padres y adultos con los pequeños, ¿no? Y sobre todo que cuando te adentras en estas edades en el cuento hay mucho amor, mucho respeto, y eso es muy bonito, y esa magia que podemos disfrutar a esas edades, después cuando son adolescentes pues ya se pierde, ¿no? Esa conexión que teníamos con nuestros hijos, ese hijo ahí arropándolo por la noche, es diferente y tenemos que aprovechar todo. Yo invito a todos aquellos que tienen esa oportunidad y que no saben muy bien esos recursos, pues apunten a este curso, que yo creo que va a ayudar mucho. Bueno, y además, piénsenlo, detenidamente. Si incentivamos la lectura a los pequeños, los cuentos, la cercanía en el cabecero de la cama, los niños van a tardar más tiempo en pedir la Play 4 o la tablet, así que ya saben, apúntense al curso, a que es verdad. Sí. O sea, yo lo he dicho aquí en plan broma, pero que es una verdad como un templo. Sí, y hay muchos padres que dicen, se lleva horas y horas con el libro, entonces pues muchas veces no hay que gastarse tanto. Un libro, motivarlo, enseñárselo, mostrarle todos los beneficios y ya después él lo exprimirá. Bueno, creo que va a salir ya la Play 5, en fin, yo me estoy quedando atrás. Julia, que ha sido un placer y sobre todo, iniciativas como esta yo creo que nos pueden devolver un poco a la infancia, ¿no? Es una puerta a retroceder en el tiempo que nunca está de más, ¿no? Sí, y sobre todo yo creo que aficionarse, porque ahora hay unos libros maravillosos y muchos padres me han dicho, gracias que tengo un niño pequeño, estoy volviendo a retomar la lectura porque la habían dejado un tiempo, y ver todas las maravillas. Es la excusa perfecta para comprarte álbumes ilustrados y comprarte libros, y además ahora es el día de las librerías en noviembre también, con lo cual aprovechamos que van a tener descuentos para comprar libros y para formarse. Sin duda alguna. De la nana al cuento. Así que, Julia, gracias por contarnos un cuento. Gracias. Gracias. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Sin duda alguna, aunque, bueno, en el cabecero de la cama a los pequeños, ahí sí que empiezan los cuentos. Gracias, Julia. Gracias. Y a ustedes también, aquí en Jerez al Día. Bueno, pues quien no lo mantiene en el recuerdo, en la memoria el recuerdo de cuando sus padres le leían un cuento de pequeño, pues hay que seguir llevando a cabo estas acciones y estas iniciativas para seguir fomentando desde pequeñitos, como se dice en el arbolito, desde chiquitito, pues para seguir fomentando la lectura entre los más pequeños y también entre los mayores. Como ha dicho Julia, del árbol de las palabras son muchos los adultos que durante etapas pues dejamos un poco la lectura al lado, y no, tenemos que retomar ese espacio, ese momento, ese tiempo para nosotros y para nutrirnos de tantas historias que podemos encontrar en millones y millones de títulos de libros. Y hoy es la librería El Laberinto la que nos hace la recomendación de la semana de qué libros podemos leer durante estos días.
Pues mira, hoy traigo 3 recomendaciones. Empezamos con Stoner, de John Williams, editado por Baile de Sol, un clásico norteamericano contemporáneo que durante 65 años estuvo totalmente olvidado hasta que apareció una de estas listas que hace el New York Times de los mejores libros del siglo XX. Es un libro sencillo que narra la historia de John Stoner, un profesor universitario a lo largo de su vida, pero que aunque tenga esa simpleza en cuanto a su sinopsis, la forma de narrar que tiene con esa moda de visualizar lo que fue la historia del siglo XX norteamericano a través de este personaje, te hace que el lector, mientras vaya leyendo, se quede totalmente ensimismado porque se da cuenta que está ante una obra maestra. O sea, obra maestra. O sea, sin lugar a duda, aunque es una palabra que se utiliza mucho, pero en cuanto a Stoner es una obra maestra totalmente olvidada y que hay que rescatar poco a poco. Me dices, para conocer un poco la cultura del siglo XX norteamericana. Exacto, todo lo que fue el periodo de entreguerra, el crash del 29, la Primera, Segunda Guerra Mundial, pero todo a través de los ojos de este profesor universitario. Sin duda alguna, buena recomendación. ¿Qué más tenemos por ahí, Adrián? Pues mira, venimos con uno de los libros que ha dado y mucho que hablar durante este verano, Panza de burro, de Andrea Abreu, editado por Barre, una editorial sevillana. Esta escritora en 4 meses este verano ha conseguido vender 10.000 libros, ha sido todo un éxito, un libro de boca a boca y que ha sorprendido mucho por la frescura, con el lenguaje que utiliza, la historia de 2 niñas preadolescentes, una historia de amor en un pueblecito pequeño de las Canarias, y es un libro que va a gustar y mucho a todos los lectores. Sobre todo yo creo que ya el título Panza de burro es como muy rompedor, ¿no? Sí, quien no lo sepa, panza de burro es el término que se utiliza en las Canarias cuando el cielo está todo nebuloso, con una especie de color ceniciento, y tiene que ver mucho con ese verano que viven estas 2 niñas en el pueblo canario. Sí, que viene además ese aire como de polvo africano y además como que también da la sensación de que es una lectura rompedora, ¿no? Totalmente. Como te he dicho, es un lenguaje muy de la calle, pero muy fresco, con mucha gracia y contado por una escritora joven de 25 años que está dando mucho que hablar. Fíjate, de Stoner a Panza de burro. Y no hay 2 sin 3, Adrián. Exacto. Y como bien sabéis, somos muy amantes en el laberinto del cine. Discúlpame, ¿hace falta presentar ese libro? Bueno, sí, creo que hace falta presentarlo, aunque es un clásico, Psicosis. Esto es el libro del 60 aniversario que acaba de publicar Notorio, una de las mejores editoriales españolas en cuanto a libros de cine, escrito por 4 especialistas de cine, entre ellos Jesús Palacio y Enrique Ross, y es un libro que incita a ver una y otra vez este clásico de Alfred Hitchcock. Fíjate que yo estaba pensando, pasar un confinamiento en esa casa, ¿te imaginas? Pues la verdad que no, esperemos que no, pero bueno, es un libro que va a gustar mucho a todos aquellos cinéfilos. Sobre todo yo creo que tendrá otras aristas, ¿no?, a lo que nos ofreció la gran pantalla. Exacto, exacto, como te he dicho, son 4 profesores universitarios que cada uno tiene un punto de vista diferente a la obra original y con un buen decálogo de fotografía y documentos que te va a hacer ver con otro ojo este clásico que hemos visto todo el mundo. Y aunque no lo parezca, no terminamos psicóticos en esta visita al laberinto. Adrián, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues por oferta literaria no será, todo el abanico de posibilidades de lectura que tenemos en todas las librerías de nuestra ciudad. Y nos vamos a continuación rápidamente hasta la Universidad de Cádiz, hasta el campus de Jerez, porque allí se está celebrando hasta mañana un 10º Congreso Internacional de Historia de la Estadística y la Probabilidad. Con el rector de la universidad y con otras personas responsables de este congreso ha estado nuestro compañero Alberto Márquez. Bueno.
Bueno, nos encontramos en el campus de la UCA en Jerez para asistir a estas undécimo Congreso Internacional de Historia de la Probabilidad y la Estadística. Francisco Pinilla, como rector de la UCA, me imagino que muy orgulloso de poder acoger un evento de esta magnitud y sobre un tema que es tan actual como la probabilidad, la estadística, el Big Data, por ejemplo. Exactamente. Bueno, en primer lugar, creo que hay que agradecer el trabajo de muchos profesores, tanto de la Universidad de Cádiz como de otras universidades, en la organización de este Congreso Internacional de Historia de la Estadística, teniendo en cuenta además la situación especial de la pandemia y lo que obliga a que el Congreso se realice de forma semipresencial, tanto aquí en el Salón de Actos con el distanciamiento que se establece de forma segura, como vía streaming, ¿no? Entonces yo creo que eso ya es de por sí un primer logro que creo que es importante. Y bueno, son una de las actividades que estamos intentando hacer que la universidad no se pare, es decir, que no solamente la docencia y la investigación, sino también los congresos, las jornadas, que poco a poco se vayan realizando y siempre cuidando de la seguridad y de la salud de las personas que intervienen. Y como decíamos, en un tema tan actual y que cada día tiene más vigencia, más importancia y está más instaurado en el funcionamiento de la administración, en la sociedad, en las empresas, como es el mundo de los datos, ¿no? Efectivamente, de hecho, ahora en la inauguración una de las cosas que hemos comentado es la importancia que tiene el tratamiento de datos, por ejemplo, en el tema de la pandemia, que estamos continuamente bombardeados con informes, con estadísticas y lo que refleja es la importancia, ¿no? Asimismo, como el mundo del Big Data, que hoy en día es fundamental para cualquier tipo de análisis, de empresas, de industria. Yo creo que es un congreso de plena actualidad. Bueno, Juan Antonio Cabello, como representante del Ayuntamiento de Jerez, me imagino que es muy importante estar aquí presente en eventos de esta magnitud, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, siempre es grato colaborar con la universidad y bueno, debo decir que en esa línea llevamos ya bastante tiempo. La ciudad y la Universidad de Cádiz están colaborando desde, como digo, hace tiempo en ese convenio marco que tenemos suscrito. Y esta es una colaboración que yo creo también especialmente interesante, porque nos da una vez más también la proyección internacional que Jerez tiene como otros eventos, pues como sabemos, nuestro flamenco, nuestro motor, efectivamente, tenemos esa proyección internacional, con lo cual yo creo que también estamos hoy también de enhorabuena por el hecho de celebrar este Congreso Internacional sobre la Estadística aquí en Jerez. Muchas gracias. Miguel Ángel Gómez. Miguel Ángel Gómez es presidente de la Asociación de Historia de la Estadística de la Probabilidad de España. ¿Cuán importante es esta materia hoy día en el día a día de las personas, en el día a día de las empresas, de la sociedad, de los gobiernos, de las empresas, en definitiva de toda nuestra realidad? Realmente es central, porque todo aspecto científico y físico en las distintas materias se hace alrededor de la medida de la incertidumbre, y la medida de la incertidumbre en las academias ya tenemos bastante claro que se hace mediante la probabilidad. Entonces hay muchísimas aplicaciones en enfermedades, en la pandemia. Nosotros tenemos un grupo que está corrigiendo datos porque la toma de datos no suele ser, a medida que el tiempo pasa, pues varían las condiciones. Entonces lo primero que hay que hacer es pulirlos y para poder sacar unas conclusiones que sean exactas y comparables con las que teníamos inicialmente. Y la gente realmente no sabe, esto es cuestión de insistir, la cantidad de cosas que se hace con los datos cuando se tratan con una distribución de probabilidad. O sea que no hay ningún campo en estos momentos que tenga un desarrollo tan teórico y tan práctico con la mano izquierda y con la mano derecha en la vida real de las personas. O sea que hay que insistir, explicar, deducir, firmar proyectos entre unos y otros, pues para que distintas enfermedades, hacer modelos de
nubes de puntos que funcionen correctamente, saber cuáles son los puntos más importantes, los datos más importantes que manejan las cuestiones, y va desde el campo de todas las ciencias en general, se aplican para sacar conclusiones desde el punto de vista de la probabilidad. O sea que no damos abasto realmente para dar formación a todas las personas que nos lo piden del campo de las matemáticas, de la física, de la biología, etcétera. O sea que es realmente fundamental. ¿Qué nivel tiene hoy por hoy la probabilidad, la estadística en nuestro país en comparación con por ejemplo, un continente europeo o a nivel mundial, por ejemplo? Pues es perfectamente intercambiable. En el discurso de iniciación ya he explicado que realmente las personas que estamos involucrados en estas cosas nos hemos formado aquí, primero en nuestros doctorados y luego después fuera. Hemos sido intercambiables. Yo he estado en el University College, el primer conferenciante, Daniel Peña, ha estado en el MIT en Estados Unidos, y hemos vuelto a la casa madre donde nos formamos. Tenemos actualmente gente que ha estado trabajando en universidades europeas, en universidades americanas, en universidades inglesas, y esta promoción que ahora dirige en sentido amplio de este tipo de cosas, pues ha estado en esta relación con el mundo universitario europeo, ¿no? Con Inglaterra, con Francia, con Portugal, que también funciona. O sea, es perfectamente equiparable. Ahora sí que podemos decir que nuestros profesores son, y así participan en las reuniones internacionales que hacen los países europeos mejores, los que están al primer nivel, ¿no? O sea que realmente este es el primero. Sembró la promoción anterior, los que, en mi caso, yo hice la tesis aquí en España, pero luego salí inmediatamente a Inglaterra y ya fuimos funcionando y pasamos estancias en estos países cada vez más, y es que no damos abasto a más salidas y más traer gente de primera. Ya para terminar, ¿qué importancia tiene un congreso como este que cumple 11 años en la actualización de la estadística entre los profesionales del sector? Pues es muy importante porque realmente en España hasta hará 10 años se hacían grandes esfuerzos, se gastaba dinero, pero ese esfuerzo no era sostenido en el tiempo, y en cambio ahora ya hay una masa crítica suficiente española que viaja fuera y que mantiene el fuego sagrado de ir haciendo contribuciones. Ya nos preocupamos en las universidades de que la gente siempre tenga un profesor, al menos, si no 3, pero entre 1 y 3 extranjeros que participen en nuestros proyectos, y nosotros participamos en los suyos, y realmente da gusto. O sea, yo creo que el principal logro que voy a dejar a la promoción siguiente es que yo ya soy emérito, pero van a poder seguir los pasos que yo he dado gente que ya se ha formado entre nosotros y fuera con el doctorado, y puede realizar una labor exactamente igual que se realiza en los países de nuestro entorno con los que nosotros queremos compararnos y de hecho competir, que es de lo que se trata. O sea que es fundamental la labor que se está haciendo. Miguel Ángel Gómez, presidente de la AEPE, gracias por atender los micrófonos de Jerez al Día. Muchísimas gracias a ustedes por asistir y darnos el auge suficiente. Muchas gracias. Pues ese congreso que se está celebrando, este congreso internacional en el campus de nuestra ciudad, en el campus universitario, va a estar vigente hasta el próximo
24 de octubre, es decir, mañana. Y vamos a hablar a continuación de la Virgen del Confinamiento. Queremos saber un poco más sobre esta imagen que ha estado tallada por un escultor sevillano, en concreto por Juan Manuel Martín García. Ha estado trabajando en esta talla durante todo el tiempo del confinamiento. Precisamente, finalmente, esta imagen, que además fue bendecida el pasado 13 de septiembre, lleva este nombre. La imagen se está exponiendo en diferentes lugares de nuestra comunidad autónoma, y este fin de semana va a estar aquí en nuestra ciudad, en Jerez, en concreto en el santuario de María Auxiliadora. Queremos conocer un poco más la historia de esta imagen, de esta talla, así que saludamos a su escultor, a Juan Manuel Martín. Juan Manuel, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntenos un poco la historia de esta talla, de esta imagen, esta Virgen del Confinamiento, que además las personas que lo conocen y lo siguen en redes sociales han podido ver toda la evolución de su trabajo desde prácticamente el inicio que empezó a trabajar con esta figura. Así es, cuando declaran el estado de alarma, pues resulta de que se me ocurre la idea de que en tiempos difíciles, pues la Virgen tenía que estar presente en nuestras vidas. Y bueno, la única forma que yo tenía era la de mostrar mi trabajo, y de una forma u otra, pues la Virgen pues estaría presente, ¿no?, en nuestros hogares. Sinceramente no me esperaba la magnitud ni la repercusión que la Virgen ha llegado a tener. Porque pero en el momento que empezó a trabajar en la talla, le ha introducido, o tiene la imagen de la Virgen diferentes símbolos que tienen que ver también con esta época de confinamiento que hemos estado viviendo. ¿Lo tenía claro desde el principio cuando empezó a trabajar en esta talla, o ha ido evolucionando a lo largo que se iba desarrollando el trabajo? Bueno, en gran parte ha ido evolucionando conforme se ha ido desarrollando. Lo que sí tenía muy claro era que quería hacer una Virgen que nos identificara en esta época que estábamos pasando, ¿no? Pero sinceramente los detalles y demás han ido evolucionando conforme iba avanzando el desarrollo del trabajo. De hecho, tiene 3 lágrimas que simbolizan los 3 meses de confinamiento. Tiene también en el interior el color púrpura, en homenaje a las personas que han fallecido con motivo del coronavirus. Y la Virgen tiene los ojos azules como los de su madre. Pues sí, porque mirando una foto de ella nos dejó en diciembre, y bueno, mirando una foto de ella fue donde se me produjo esa inspiración, o esas ganas o necesidad de crear a la Virgen. Entonces, pues como la idea y la inspiración surge a través de esa mirada, de esa fotografía, pues yo quería que cuando mirara a la Virgen pues me siguiera recordando esa mirada de mi madre que tanto añoraba, ¿no? Ha dicho que no se imaginaba usted la repercusión que ha tenido el trabajo en esta imagen, en esta talla. Finalmente, el nombre de la Virgen del Confinamiento ha sido algo que han aportado las personas que han tenido contacto con usted, o lo tenía ya, o viendo el resultado finalmente se decidió ponerle este nombre a la Virgen. No, el nombre no había. Desde el primer momento que se empezó a realizar la Virgen, pues sí había sugerencias de seguidores que decían, pues estaría bonito la Virgen de la Esperanza, la Virgen de la Fe, la Virgen de... Y se iban aplicando, vamos, que de hecho tenemos un listado ahí bastante inmenso de las vocaciones y demás que nos aportaban los seguidores, pero sinceramente ni yo tenía predestinado el nombre de la Virgen, ni tampoco había una decisión de ponerle alguno, porque en verdad siempre he dicho que cuando llegue a la hermandad o parroquia, que definitivamente ya la tenga, pues se valorará en la vocación que vaya a tener la Virgen. Sí es verdad que siempre he querido que tuviera referencia a esta época, sí, porque en verdad nos ha marcado, entonces yo quería que tuviera referencia. Pero lo del nombre de Virgen del Confinamiento ha sido
por voz popular, porque así todo el mundo la estaba conociendo. Entonces, cuando alguien se dirigía a la Virgen, por la Virgen del confinamiento, la que están haciendo en el confinamiento, y bueno, cuando llegó el momento en que decidieron de bendecirla en la iglesia de los Terceros en Sevilla, pues la iglesia así le puso esa vocación. Porque la imagen, el acto de bendición de la imagen fue el pasado 13 de septiembre en Sevilla, en la iglesia de los Terceros, sede canónica de la Hermandad de la Cena de Sevilla. Desde ese momento que se ha bendecido la imagen, Juan Manuel ha estado recorriendo o se ha expuesto en diferentes territorios de Andalucía. ¿Eso ha sido porque las propias sedes canónicas de otras hermandades se lo han solicitado para que se exponga esta imagen en sus localidades? Sí, la Virgen ha tenido un montón de peticiones de diócesis distintas. Y bueno, se ha estado desplazando por varios lugares. Sí es verdad de que hay muchos que se han quedado en el tintero porque debido a la situación que estamos atravesando y con los protocolos que tenemos que regir de distancias y demás, pues ha sido complicado llevarlo a muchos lugares. Cabe destacar, bueno, que había peticiones que incluso ya casi apalabrado para acordar fechas y demás, pues en Huelva, Málaga, en Almería también, en Alicante, Madrid, en fin, que había un montón de diócesis que nos la han solicitado para que la Virgen estuviera allí unos días. Pero claro, por problemas de que ha habido comunidades que han retrocedido fases, claro. Ha sido muy complicado. Entonces la Virgen... Dime. Dígame. Entonces la Virgen estuvo... primero iba ya a un hospital que era de San Juan de Dios, de aquí de Sevilla, pero por lo que estoy comentando fue imposible de poderla trasladar. Entonces estuvo en Cádiz, en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Luego estuvo en Sevilla, que fue de donde se bendijo, y ahora pues estará en Jerez. Este fin de semana en Jerez, en el Santuario de María Auxiliadora, sede canónica de la Hermandad de la Redención, por cierto, que va a estar expuesta de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8, tanto mañana sábado como el domingo. Juan Manuel, ¿ya sabe a dónde o a qué se va a donar la imagen? ¿Dónde va a tener ya finalmente pues su casa, esta Virgen del Confinamiento? Sí, es verdad que ya estamos con todas las peticiones sobre la mesa. Cabe destacar de que, bueno, que ha habido 518 peticiones de 19 países distintos y ya todas las peticiones están en lo alto de la mesa. Ya estamos barajando algunas, pero todavía decidido en concreto no hay nada. De hecho, cuando la Virgen ya vuelva de Jerez, ¿sí? Pues recientemente en unos días se vestirá de brea, con la indumentaria que los seguidores le han regalado al completo, y se vestirá de brea. Y allá a partir de ahí, pues la decisión casi estará tomada, y en breves días pues daremos a conocer el lugar donde la Virgen va a residir definitivamente. Pues estaremos muy atentos, Juan Manuel, de dónde finalmente terminará siendo la casa de la Virgen del Confinamiento. Muchísimas gracias por habernos atendido. Queríamos conocer más detalles de esta imagen que ha nacido de esta época de pandemia, de esta época de estado de alarma, y que bueno, pues está teniendo tantos seguidores y tantos devotos, y que este fin de semana va a poder ser expuesta y visitada por los jerezanos en el Santuario María Auxiliadora. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que ha realizado. Pues muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad que me dais de expresarme en vuestros medios, y nada, que estoy a vuestra entera disposición para lo que necesitéis, y espero que tanto los jerezanos como los alrededores, que sí, hay muchísimas personas de cerca de Jerez que me están comentando que van a visitarla, pues que la disfrutéis y que le pidáis y le recéis, porque de verdad me están llegando muchísimos mensajes, muchísimas llamadas de personas que le tienen ya esa gran devoción, porque con la fe que le tienen se aferran a ella, y la verdad que
está haciendo huella la Virgen. Así que la disfruten mucho los de Jerez y los alrededores, que la vayan a tener cerca. Y nada, y como he dicho, que muchísimas gracias por brindarme esta oportunidad. Muchísimas gracias, Juan Manuel Martín, escultor imaginero, autor de la imagen de la Virgen del Confinamiento, que, como decimos, va a estar este fin de semana exponiéndose en nuestra ciudad, en concreto en el Santuario María Auxiliadora, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8, tanto el sábado como el domingo. Y con esta información que queríamos también abordar, esta visita que nos va a hacer la Virgen del Confinamiento a nuestra ciudad, nos marchamos, nos despedimos esta semana, recordándoles que el lunes, como siempre, a partir de las 10, regresaremos aquí en Jerez al Día. Buen fin de semana. Adiós.